Queridas amigas, queridos amigos, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Antes de empezar, quisiera hacer un alegato contra el resumen. Lo siento, pero soy incapaz de resumir. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes, por supuesto, y entre los míos no está el don de resumir. No sabéis lo que me cuesta ceñirme a los no más de 20 minutos por podcast. Me es casi imposible, de verdad. Cuando empecé esta serie de biografías, por cierto, pronto se cumplirá un año del primer capítulo, el que está dedicado a Olive Oatman, la muchacha mormona que convivió con los nativos. Cuando empecé, decía, me propuse que cada episodio no durara menos de 10 minutos ni sobrepasara los 20. Bien, lo de no menos de 10 es muy fácil para mí, pero lo de no sobrepasar los 20 minutos, os lo digo en serio, para mí es misión imposible. Si escuchasteis el primer podcast de Madame Roland el mismo día que se publicó, comprobaréis que el que está ahora disponible dura 6 minutos menos. Sí, tuve que recortarlo, muy a mi pesar. El anterior duraba casi media hora y soy consciente que en el mundo actual 30 minutos es mucho tiempo. Así que, tragándome la rabia y la pena, tuve que sacar la tijera y cortar algunos minutos. Pero como sucedió con Charlotte Corday, ¿cuántas cosas se quedaron en el tintero? Tuve que recortar el pasaje donde explicaba que Madame Roland envió un artículo a la Academia de Besançon porque duraba mucho y además cortaba el flujo del relato. Pero este dato es muy importante, ya que da una idea de lo modernas que eran algunas de las ideas de nuestra protagonista. Así, y esto es importante, así como la dificultad que tenían las mujeres en aquella época para publicar. Este pasaje lo incluyo en esta segunda parte, además de otros datos que me parecieron interesantes y que se habían quedado en mis apuntes. Dado esto, vamos allá. En el primer episodio dedicado a la querida Madame Roland, me detuve mucho en su personalidad y en sus sentimientos para que tuvierais una idea general del personaje. Pero no profundicé demasiado en la segunda parte del relato, donde explicaba la importancia de su voz en el marco de la Revolución Francesa. Creo que es importante, muy importante de hecho, por lo que ahora insistiremos en este punto. Comentábamos que, una vez casada con Jean-Marie Roland de la Platière, los dos esposos desarrollaron una intensa actividad intelectual. Pero expliquemos un poco más quién era este hombre reservado y serio a quien Manon había unido su vida. Monsieur Roland había nacido en una familia venida a menos y se fue de casa muy joven para buscarse un futuro. A pesar de que la situación de su familia no era óptima, era por supuesto muy superior socialmente que la de Marie-Jeanne, cuya familia estaba prácticamente arruinada. Es por ello por lo que, en un principio, a la familia de Roland de la Platière no les hizo demasiada gracia su compromiso con aquella jovencita pobre que no aportaba prácticamente nada al patrimonio conyugal. Es por todo ello, y por todos los obstáculos y críticas que ambos tuvieron que soportar, por lo que deducimos que, efectivamente, el suyo fue un matrimonio por amor. Un matrimonio libre, escogido, sin obligaciones familiares ni de casta, lo que, por cierto, no era muy usual en aquel siglo, donde los matrimonios por amor eran mal vistos. Sí, efectivamente. En la Francia dieciochesca, casarse con la persona amada no era de bon ton. Todo el mundo daba por hecho que, después de casados, los cónyuges se buscarían amantes. Pero por Dios, casarse por amor, eso solo estaba reservado a las novelas y las obras de teatro. Los buenos hijos debían obedecer a sus padres, y entre sus obligaciones estaba la de contraer matrimonio con un igual. Y por igual no se entendía una persona que compartiera gustos e ideas, como sí era el caso de Manon y Jean-Marie, sino una persona que tuviera un estatus social más o menos equivalente.
Podemos imaginar, pues, la reacción de la familia del novio al enterarse que la novia era hija de un grabador, que encima se había arruinado con empresas de dudosa legalidad. Sí, el matrimonio Golan fue un matrimonio por amor, o al menos por afecto. La comunión de los esposos en materia intelectual y de ideas era absoluta. Trabajaron juntos, codo con codo, hasta que el terror los separó para siempre. El estallido de la revolución los sorprendió en Lyon, donde se habían trasladado y donde Monsieur Golan era inspector de manufacturas. Al principio se mostraron entusiasmados, ya que ambos eran republicanos convencidos. En Lyon formaron un círculo de intelectuales y empezaron a ser personajes muy conocidos. Manon incluso hizo una incursión en el periodismo, pues en aquella época escribía para el Courrier de Lyon. ¿Cómo habría podido ser de otra manera? Manon escribía desde que tenía memoria. Como ella misma dijo en una ocasión, encuentro placer en escribir y razonar. Es necesario para mí. Es mi pan diario. Esta mente inquieta, con una sensibilidad fuera de lo común, había encontrado en la pluma su mejor escape, la mejor manera de expresar toda la riqueza que llevaba en su alma. Si Manon Golan hubiera nacido a finales del siglo XIX, o mejor, en el XX, no habría tenido ningún problema en publicar sus escritos. Pero todavía en el siglo XVIII estaba mal visto que una mujer publicara. Y digo bien, publicara. Porque todas las mujeres aristócratas escribían, aunque fueran larguísimas cartas a sus allegados. En los círculos de las salonières era muy usual que las damas escribieran. Pero publicar y, sobre todo, ganarse la vida con ello, era otra cosa muy distinta. Probablemente, todo el mundo hubiera señalado a Manon de haberse atrevido a publicar algo con su nombre. Y posiblemente por este motivo, en el verano de 1776, cuando todavía no estaba casada con Golan, Manon envió de forma anónima un artículo a la Academia de Besançon. Esta academia había lanzado la siguiente pregunta: ¿en qué medida puede la educación de la mujer hacer mejores a los hombres? La idea era que los participantes enviaran sus artículos donde desarrollaran sus ideas al respecto. La academia daría luego un premio al mejor ensayo. Pues bien, nuestra protagonista se armó de valentía y decidió participar. Envió su artículo, efectivamente, pero no lo firmó, posiblemente temerosa de las reacciones al ver que se trataba de una mujer. El hecho no deja de ser gracioso porque ¿quién mejor que una mujer para opinar sobre la educación de las mujeres? En fin, en muchas cosas la sociedad se comportaba como el despotismo ilustrado, cuya máxima era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Aquí deberíamos decir todo para la mujer, pero sin la mujer. La respuesta de Manon a la pregunta lanzada por la Academia fue, sin embargo, lo que podríamos llamar un 50-50, y tenía tanto de rompedora como de conservadora. Así era Madame Golan, una mujer cultísima, inteligente y muy activa políticamente durante la Revolución y que, al mismo tiempo, reconocía públicamente que el sitio de la mujer era el hogar y el apoyo del marido. Un ser lleno de contradicciones. Cuando la revolución estalló, Monsieur Golan fue llamado para ser diputado por Lyon en la Asamblea Constituyente, que se formó tras el desastroso final de los Estados Generales, con el objetivo de dar a Francia una constitución. A partir de entonces, y desde su salón del Hôtel Britannique de París, el matrimonio Roland se comprometió con el camino revolucionario. A su casa, famosa no solo en la capital, sino en muchos rincones de Francia, acudían los insignes intelectuales del momento, así como hombres de política. Se sabe que hasta el mismísimo Robespierre se contaba entre los concurrentes.
Entretanto, en 1792, Monsieur Roland fue nombrado ministro del Interior de aquella monarquía que ya hacía aguas. Fue en este salón del Hotel Britannique donde Madame Roland conoció al joven François-Nicolas Léonard Bizot, de 31 años, un ferviente girondino. El matrimonio Roland pronto hace amistad con él, pues comparten ideas. Y es aquí donde los historiadores no se ponen de acuerdo. ¿Se enamoró la apasionada, inteligente, sensible Manon de aquel joven muy cercano a ella en edad, en carácter y en inteligencia? Parece ser que no existen pruebas de la existencia de un romance, ni siquiera de que Manon hubiera sentido por este camarada algo más que un tierno afecto. En su biografía de Madame Roland, la escritora Ida Tarbell comenta que ella cree que, de no haber seguido los acontecimientos un camino tan oscuro, Manon habría acabado abandonando a Monsieur Roland por aquel joven girondino. En realidad, puede que sea lo más probable, porque por muy unida que estuviera a su marido y por mucho que lo quisiera, de eso podemos estar seguros ya que ella misma lo dice, Manon era muy joven todavía, demasiado joven para permanecer indiferente a los encantos de un hombre de su misma edad. Recordemos que su marido le doblaba la edad y además había envejecido demasiado pronto. No solo eso. Recordaréis que en el anterior podcast habíamos comentado que Monsieur Roland, a pesar de ser un hombre afable, se había mostrado celoso de las amistades de Manon y que incluso le había prohibido verse con ellas. Todo ello pudo hacer que la joven, un tanto desengañada, se dejara acariciar por las ternuras de aquel joven revolucionario. Aunque eso sí, todo parece apuntar que se trataba solo de un amor platónico. Tenemos un documento que puede ejercer de prueba respecto a lo que Manon sentía hacia Bizot. Y es una de las cartas que le envió desde la cárcel en junio de 1793, donde se dirige a él en los siguientes términos. ¿Cuántas veces releo tus cartas? Las presiono contra mi corazón, las lleno de besos. No espero nada más. Sin éxito, le pido noticias tuyas a Madame Cholet. Y el decreto emitido para tu arresto me llena otra vez de miedo. Esta cosa espantosa es, sin duda, consecuencia de tu coraje. Desde que sé que estás en Calvados, recupero mi compostura. Continúa en tu noble empeño, amigo mío. Yo, personalmente, sabré esperar tranquila hasta que el reino de la justicia regrese. Os dejo a vosotros las conclusiones. Sea como fuere, lo que sí está claro son dos cosas: que un fuerte lazo les unía y que Madame Roland, incluso encerrada en la prisión, conserva la esperanza de que la cordura y la justicia regresarían pronto a su amada Francia. Según palabras de John Abbott, sacadas de su publicación Makers of History, Madame Roland, Bizot se volvió loco de frenesí cuando se enteró de la muerte de su amiga, un estado de agitación del que no se recuperó hasta el cabo de unos días. Ya hemos comentado, además, que su marido, Jean-Marie de la Platière, se suicidó, consternado no solo por la muerte de su compañera, sino también por la muerte de sus ideales. Y si hacemos caso, de nuevo, de las palabras de Abbott, la criada de Manon, llena de dolor por la muerte de su señora, se presentó ante el tribunal y pidió que la ejecutaran a ella también. El tribunal, atónito, la declaró demente y la sacó de allí. Un ángel de la guardia había salvado a esta pobre desdichada. ¿Por qué la muerte de Madame Roland causó semejantes reacciones? Más allá del amor que pudieran tenerle, cosa que no pongo en duda en absoluto, debemos pensar también que, de forma parecida a su compañera de suplicio, Charlotte Corday, Madame Roland se convirtió en un símbolo. Era la mujer virtuosa,
culta e inteligente, que era enviada al patíbulo por un tribunal sediento de sangre. Su actitud en el cadalso, donde acudió serena y digna como Charlotte, ayudó a aumentar la fascinación que ejerció en todos aquellos que fueron testigos de su proceso y muerte. Y la frase que pronunció poco antes de morir, cuando ya la guillotina estaba esperándola, precipitó su salto al Olimpo de los mártires. Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Este segundo podcast dedicado a la figura de Madame Roland está dedicado también a todos aquellos y aquellas que, como ella, han sido víctimas de una persecución injusta por parte de un gobierno tiránico, sangriento y cruel. Porque, por desgracia, el avance de la historia se construye encima de montones de cadáveres. Los fundamentos de los órdenes nuevos se hunden en un mar de sangre.